Tranquilo. Está cortita esa. Sí. Muy tarde. Nazul Aramayo, de Torreón, Coahuila, coeditor en Vanguardia, autor de La Mona Lilia y sus estrellas colombianas, y Eros Diller. Ha sido becario de PECTA y FONCA en el área de jóvenes creadores, ganador del 29º Concurso Literario Nacional Magdalena Mondragón en el género de cuento y del Premio Estatal de Periodismo Coahuila en los años 2017 en el género de crónica, y 2018 Mejor Trabajo de Periodismo Cultural. Ha publicado reseñas, cuentos y crónicas en diversos medios de circulación nacional. Bien. Gabriel Nuncio, originario de Monterrey, nacido en 1979, director, productor y guionista. Su carrera comenzó con la coproducción del cortometraje Victoria Parachino, ganador del Oscar estudiantil. En 2013 escribe y dirige Cumbre, su ópera prima. Además coescribe Los Herederos, dirigido por Jorge Hernández, cuyo guión fue seleccionado por el Atelier de Cannes, reconocido por el Fondo Noruego Sorfond, y ganó el concurso nacional de guión organizado por la SOGEM. En el mismo año cofunda Bengala, productora que dirige desde entonces, donde produjo en 2017 tres largometrajes que se encuentran en postproducción: Convivium, dirigido por Andrés Clarion; Después del incendio, dirigido por Sebastián Padilla; y Vaquero del Mediodía, dirigido por Diego Enrique Osorno. Paralelamente formó parte del equipo de escritores de la serie La Casa de las Flores, serie original de Netflix. Actualmente prepara su siguiente largometraje, El Comediante, a codirigirlo con Rodrigo Guardiola. Un aplauso, por favor. Cada participación, bueno, el tiempo son 15 minutos. ¿Quién desea comenzar? Nadie. Tú empiezas. Bueno, gracias por la invitación. Me enorgullece mucho porque aquí en este espacio estrené mi primera película, bueno, mi única película, mi primera y última hasta ahora película, y es un espacio que yo respeto muchísimo, más la Cineteca, donde yo no estudié cine, estudié comunicación, y siento que fue muy importante en mi formación venir aquí. Era más fácil antes, pero es un lugar para mí muy, muy importante, y creo que sí, fue fundamental como en mi carrera de lo que sea, de director, productor y guionista. Entonces, bueno, gracias por la invitación. Y también yo me acuerdo que iba al encuentro de escritores cuando era en el Museo de Historia Mexicana. Me acuerdo, creo que vino Javier Marías alguna vez y Mempo Gardinelli, entonces estaba yo muy honrado. Y luego ya vi que me invitaban por lo de las series, y entonces dije, bueno, ya, razón, eso fue reinvención de las series. Sobre ese tema es muy interesante en virtud de que, o sea, creo que ahorita en México el tema de las series todavía está en una etapa muy embrionaria. O sea, las series de televisión, o sea, las series más exitosas, las dos series más exitosas que hay ahorita es Luis Miguel y La Casa de las Flores. Entonces, todavía tenemos como una reverberación al melodrama. La gran crítica hacia las dos series era la que se parecía mucho a la telenovela, pero digamos que es yo me inclino un poco más hacia el melodrama, y quizás un poco más hacia la comedia de La Casa de las Flores. ¿Y qué sucede como guionista en este tipo de proyectos? O sea, creo que hay algo que es interesante sobre el momento que estamos viviendo de la televisión. O sea, en Estados Unidos esto le llaman la tercera época dorada de la televisión, que inició hacia mediados de los 90 o principios de los 90 con dos series principalmente. Una comedia que era Seinfeld y otra comedia que era Sopranos, de David Chase. El sistema de Estados Unidos es muy distinto al de México. O sea, Chase tuvo que estar en unos 8 cuartos de escritores, escribir una película que originalmente, no sé si se acuerdan de Analyze This, que era una película de mafia súper oscura y acabó siendo una comedia. Entonces,
eso creo que es una parte bien importante sobre el oficio de guionista, que es la herida. O sea, el ser guionista es que te estén rompiendo el corazón constantemente, y si pueden no serlo, no lo sean, o si tienen nostalgia que no lo fueron, están bien donde están. O sea, la verdad, ser guionista, ahora que estaba leyendo mi biografía, sí, o sea, edité desde antes cosas que como guionista pues, son un rompecorazones. Incluso el creador de Sopranos, su gran pena era que nunca pudo hacer una película. Él, o sea, estaba orgulloso de Sopranos, pero decía, lleva la tercera temporada, era súper exitosa, y decía, bueno, esto es mientras tanto, yo soy cineasta en realidad, yo no hago televisión. Entonces veía él hacia abajo la televisión, aún siendo como el ciudadano Kane de la televisión, digamos, de esta tercera época de oro. Y luego se inaugura con Sopranos esta, pues una serie de series en HBO sobre todo, pero también empezaron a haber espacios para gente que no necesariamente venía del guión. O sea, David Simon, ¿se llama? David Simon de The Wire, que era periodista. Aaron Sorkin de The West Wing era dramaturgo. O sea, como que empezaron a haber espacios y empezaron a haber modelos de cómo funciona la serie de televisión en el cuarto de escritores. HBO lo está haciendo más ahora, perdón que es de tantos tecnicismos, pero igual sirven. O sea, pero no es tan romántico escribir series de televisión, porque luego se parece un poquito a la publicidad, la verdad. O sea, son 4 escritores en un cuarto dando ideas, y entonces es como lluvia de ideas, y alguien dice, sí, está buena, está mala, y apuntan en un pizarrón, y es un proceso que a mí me cansa mucho, porque luego cuando das una idea y te dicen que no, hay una suerte de regla que no la sobreempujas, sino que dices, bueno, no, pues déjame pensar otra cosa, y dices, esa es la mejor idea del mundo, ¿cómo me dijeron que no? Ok, hagan lo que quieran. Entonces estás pensando así en la cabeza mientras alguien que sí es muy bueno, como pichando y hablando, entonces pasa esto y esto y esto, y entonces en tu cabeza dices, esa idea es malísima, ¿cómo voy a detenerla? Ya no pude, ya se me fue el momento, ya van a producir mañana. Entonces sí es difícil, pero también se va creando como un callo y un oficio ahí. ¿Por qué conté esto? Te rompe el corazón. No, sobre el romanticismo de la serie, o sea, hay unas que sí son escritas por un solo guionista, y sí es un proceso que a mí me gusta más, que es el de sentarse y escribir e ir descubriendo posibilidades mientras escribes. Otras series, por ejemplo, el ejemplo de La Casa de las Flores, es un sistema mucho más pues, industrial, que no es quizás la mejor palabra por encuentro de escritores, pero o sea, se van haciendo plot points, se van haciendo línea por línea como de qué va a tratar, y en esta reinvención de las series también hay un nuevo juego que es también que todavía estamos nosotros viendo cómo nos enfrentamos a él, que es el del algoritmo. Si está hablando de las peores cosas del romance de escribir, pero hay una tiranía también del algoritmo. O sea, Netflix te dice, esta idea no funciona, y sabemos que no funciona porque tenemos un algoritmo que lo demuestra, que la audiencia baja un 30% cada vez que alguien rompe la cuarta pared, por ejemplo. Excepto en House of Cards, o sea, también dicen eso. En House of Cards funciona, aquí no va a funcionar, ya lo intentamos en el pasado. Entonces, es enfrentarse al algoritmo y buscar también a los aliados que no lo hagan. Porque hay una relación bastante vulgar entre la creatividad y el cine o la televisión. O sea, y eso creo que es de las cosas más importantes que he aprendido yo en el oficio, o sea, y a la hora de escribir, de saber esto ni para qué lo escribo, si no lo van a hacer bien, lo van a hacer mal, se van a notar las costuras o lo van a rebotar, y cuando lo reboten ya no va a dar tiempo de cambiarlo, y entonces el asistente de dirección va a decir, esto no da tiempo de hacerlo, bueno, vamos a lo que sigue, y
tú creías que era la escena más importante y alguien en otro uso horario decidió que la escena no va. Entonces, yo creo que me convertí en productor un poco por eso, o sea, por entender como guionista que quería ser, como guionista no voy a acabar, o sea, no voy a entender todos los procesos, entonces me convertí en director y en productor, y ahora también actúo, pero como que es en esta curiosidad y en esta necesidad de saber, bueno, ¿cómo puedo lograr que lo que escriba funcione en un set? Y cómo no se los va a devorar el tiempo, porque el tiempo y el dinero son como dos cosas fundamentales, desafortunadamente fundamentales en el cine y la televisión. O sea, cuando tú pones un exterior noche, ¿sabes? Es mucho más costoso que un interior día, o un exterior día. Entonces empiezas también a tener ese pensamiento contigo, con tu productor mientras escribes. Y luego también es interesante porque ahora estoy escribiendo para una productora de Estados Unidos y se dan cuenta, me dicen, no güey, o sea, que vayan en el avión, que tomen el avión y tengan las escenas en el avión y, o sea, que sean 2 aviones. Entonces es como, oh, 2 aviones, qué chingón. Pero eso también contribuye a que la creatividad te juegue en contra veces, o sea, que digas, güey, pueden ser 3 aviones, pero si fuera en México, quizás si se fueran a pie sería más interesante la historia. Entonces siempre hay como un terrenito en el que tienes que estarte moviendo y entender qué es lo que realmente necesita tu historia. Entonces creo que lo que pasó en esta reinvención de las series fueron 2 cosas. Uno es que sí funcionó, hubo una serie de valientes que dijeron vamos a hacer que esto funcione, y también en el espíritu también de donde estamos ubicados, esos valientes no necesariamente eran los escritores, también eran los productores que dijeron, ok, vamos a apostarle a hacer Mad Men, por ejemplo, o de vuelta a Sopranos. De Sopranos estaba hecho por un cuarto de escritores que no necesariamente eran guionistas, eran algunos cuatreros, de unos mafiosillos ahí que sacó de algún lugar para darle realismo. Entonces hay una alquimia distinta en escribir guiones de televisión que la hay del cine. ¿Tú me vas a decir cuando se me pasa el tiempo? Ah, por eso me pusiste esto aquí. Es un... Ok, perfecto. También me quedé. De hecho pensé que había hablado mucho más que 11 minutos. Ok. Para mí La Casa de las Flores fue una experiencia muy interesante en virtud de lo siguiente. ¿Alguien aquí ha visto esa serie, La Casa de las Flores? 3 personas, estoy seguro que más. Estoy seguro que un mundo más. Me pasó algo interesante. Yo salí brevemente en la serie de Luis Miguel, como poquito. Quizás no me reconozcan porque adelgacé muchísimo, pero salgo en la serie de Luis Miguel. Entonces a veces estaban... ok. Entonces, a veces estaba en una cantina, en el Chelja, una cantina allá del DF, y veía que, no sé, que Fadi, algún escritor como Fadanelli me veía, o Pérez Gay, como que me reconocían, y podía yo ver en el momento en el que ellos decían, lo reconozco por Luis Miguel, qué vergüenza. Entonces, estos escritores que sentían la culpa de Luis Miguel. Pero bueno, más o menos unas 15 personas vieron La Casa de las Flores, más los otros 7 que no lo aceptan, lo cual está bien. Pero fue un proceso interesante porque lo que hace la serie es hablarle a un público que no estaba tan atendido, digamos. Y, por ejemplo, es una película con protagonistas gay, que eso para mí fue interesante porque tuvimos una plática en donde nos dijeron el término homosexual ya no se usa, o sea, ahora es decir gay, o ya no se dice, ya no te refieres a alguien como transgénero o transexual, sino solamente como trans, porque no sabes en qué proceso esté. Entonces hay todo un propedéutico de eso, y estaba interesante para mí escribir porque son personajes con los que yo no estaba muy relacionado. Y por ejemplo hay un momento en el que uno de los personajes sale del closet como bisexual. No sé si decir salir del closet sea políticamente correcto,
pero sale del closet como bisexual. Y mis amigos gay me decían que eso había sido muy importante para ellos, porque cuando ellos salieron, muchos de aquí de Monterrey, cuando ellos salieron del closet, amortiguaron la noticia con sus padres. Los que son de fuera quizás no lo sepan, pero esta es una ciudad muy conservadora en muchos sentidos. Entonces cuando salen del closet salen como bisexuales, como para no usar la palabra gay, para que el papá no muera esa noche, o sea, pero es como que soy bisexual, entonces le bajan un poquito, entonces ya luego es como que, bueno, dentro de mi bisexualidad solamente salgo con hombres, entonces bueno, pero quizás un día, entonces eso fue una línea muy importante para cierto público, para un público que yo no identifiqué cuando lo escribí, y ahora que digo, cuando lo escribí, ya ni siquiera recuerdo si yo lo escribí, o sea, que eso es algo también que pasa en el cuarto de escritores, o sea, realmente empiezas a operar en virtud a la cabeza del director, y hay cosas que yo veo en mi capítulo y digo, yo no sé si escribí eso, o reconozco otros capítulos, y sí se vuelve un equipo, y sí se vuelve muy interesante en ese sentido, pero cómo empiezas a robar, o sea, sí, de repente yo estaba escribiendo diálogos para Señora de las Lomas, y yo estaba como, así no habla la Señora de las Lomas, y o sea, mi investigación no fue tanto con la Señora de las Lomas, sí fue cabaret, sin embargo, que eso es algo bien importante en el proceso de escribir, no sé, desconozco si en todas las áreas de la escritura, pero por lo menos si vas a escribir para cine o televisión, o sea, sí hay un grado de verosimilitud, sí se siente la honestidad, o sea, lo que hacía Diego ahora, que escribe todo desde un lugar muy íntimo. A mí lo que me gusta de La Casa de las Flores es que no salió de un lugar íntimo, pero lo hice mío, y lo hice personal, y los personajes cuando hablan, digo, ese soy yo, ese güey soy yo, ese güey, o sea, digo, Verónica Castro soy yo soy Verónica Castro. ¿Es todo? ¿Voy a cerrar ahí? Ahí voy a cerrar. Muchas gracias. ¿Cuál? ¿A lo mejor este? Hola, buenas tardes. Gracias, primero que nada, por la invitación, y ustedes que están aquí, muchas gracias por seguir. Y bueno, voy a empezar de manera anecdótica, porque cuando me comentaron sobre la reinvención de las series, sobre el tema de la mesa, primero que nada me vino a la mente un recuerdo de... bueno, no me acuerdo quién me lo dijo, pero es algún escritor que ahorita no muy grande, tal vez como 40 años, y está, no sé, rompiéndola chido, y decía, ay, si los escritores jóvenes, como, bueno, yo en ese momento un poco más joven, dejaran de ver tantas series y se pusieran a leer clásicos, estarían escribiendo más chido, ¿no? O estarían escribiendo mejor, y deberían usar su tiempo para no ver tantas series y consumir no sé, el producto de lo que tú quieres lograr, ¿no? Que son buenos libros, grandes novelas o cuentos poderosos, ¿no? Hablando exclusivamente de narrativa. Entonces dije, no, pero ¿por qué? Si existe un cierto vínculo. Y en el inicio creo, bueno, como materia de lenguaje, por supuesto que fue la poesía, ¿no? Pero luego la poesía para relatar sucesos, como más bien tipo épica, crónica, y después, por supuesto, pasando muchos años después, el cine se volvió como o sea, el lenguaje audiovisual del cine se volvió como el paradigma de contar una historia, incluso desplazando a cierta narrativa por escrito. Y bueno, en virtud de eso pensé, bueno, las series, ¿qué onda con las series, no? Porque ahora sí, digo, o sea, pues, ¿qué onda con esta, no sé, fenómeno de adicción o ganas que tenemos de estar consumiendo periódicamente el episodio, y luego el que sigue, y luego el que sigue, nos dejan, se acaba la temporada y seguimos ansiosos de más? Y por supuesto que todo este tipo de narrativa
de saga, de serie, pues también tiene un antecedente literario que son las novelas por entregas o las novelas, bueno sí, por entregas, ¿no? Principalmente del siglo XIX. Y bueno, también hay que ir en cuenta de que las grandes series, bueno, tú ya mencionabas como lo que los gringos llaman la tercera época dorada de la televisión, y en esta podemos encontrar grandes series como la que mencionas de The Wire, de Sopranos, quizás Breaking Bad. Y si hacemos así como que una radiografía de qué tienen en común, es que todas estas series tienen una ambición muy muy grande, casi como la novela del siglo XIX, ¿no? Esa ambiciosa que quiere contar un mundo y absorber todo ese mundo, y que tú como lector, espectador, aquí voy a confundir los términos, los voy a desdibujar esa frontera, conozcas o tengas la experiencia universal y de la condición humana que se vive, por citar a The Wire, en Baltimore, en la ciudad de Baltimore, a partir de toda su bueno, esperen, sí se han visto The Wire, ¿verdad? Sí. Bueno, porque puedo poner otro ejemplo. No. O bueno, haciendo una super síntesis, ¿no? The Wire, en la problemática de la lucha antidrogas en Baltimore, y cómo un equipo de investigación quiere ir tras los grupos de mafiosos que están ahí en los barrios, en los guetos, y cómo, tirando de un poquito de, no sé, vemos ahí fenómenos no solamente de que es buenos y malos, ¿no? Sino que vemos pobreza, marginación, falta de buena educación, falta de servicios, ambiciones políticas que destruyen comunidades, etc. Entonces, poco a poco vamos viendo que esa serie se va volviendo más y más ambiciosa, más y más fuerte, y el paralelismo que hago es como las grandes novelas del siglo XIX, ¿no? Si leemos, bueno, como las grandes novelas rusas, o como, no sé, ¿qué será? Como La educación sentimental de Flaubert, que lees algunas anécdotas o algunos personajes centrales que van llevando una historia, pero poco a poco se van adentrando en una complejidad muy fuerte de su sociedad, de su época, y tú dices, bueno, yo no viví eso, ¿verdad? Pero siento lo que está pasando ahí, siento que si en Baltimore esto sucedió por una sociedad postindustrial, abandonada, en el cual se incidían muchos intereses económicos, políticos y demás, también sucede en mi ciudad, ¿no? Una ciudad que es Torreón, también con abandono, ahorita que estaba lloviendo y todo está inundado, y hay problemática, no como hace una década, pero sí hay todavía problemática violenta, drogas, y dices, bueno, no viví en The Wire, no viví en Baltimore, pero ver esto me ayudó no me ayudó a comprender como si fuera un compendio sociológico y que me explicara el por qué está mi ciudad así, sino simplemente como a través de las grandes novelas tienes una experiencia que la trasladas a la realidad o a tu realidad. Así que bueno, sucede también en Breaking Bad, ¿no? Series que, bueno, Breaking Bad todos la vieron, ¿verdad? Sí, del tipo que tiene cáncer y decide por cuestiones, no sé, de dinero y familia y demás, dedicarse a cocinar metanfetaminas, y pum, a partir de ahí ya se detona una serie de problemáticas más densas. Y bueno, cada vez va más, y creciendo más, hasta que dices, bueno, esto es una novela como del siglo XIX, ¿no? Así, un personaje me está llevando a conocer una problemática social muy fuerte, y cada vez hay un entramado más complejo, y tú no puedes decir, este es el bueno nada más, y este es el malo nada más, y en fin, ¿no? El caso es de que siento que es la clase de reinvención, cuando pienso reinvención de las series, es como regresar al siglo XIX con la manera de contar historias, o qué rollo, porque la cuestión, bueno, cuando leemos narrativa más actual, vemos que, por el contrario, no sé, en una novela o en un cuento nos encontramos al mismo tiempo fragmentos ensayísticos, poesía, crónica, o una reflexión sobre el lenguaje, o bueno, que ya no sabes si
qué es una novela o qué es un cuento, ¿no? Así como que está muy nebuloso todo el asunto. Y dije, ¿qué tipo de series hacen esto? ¿O qué tipo de series están jugando con el lenguaje propio de la televisión para, no sé, reinventarse? Porque creo yo que ese sería, ¿no?, el tema, ¿no? O sea, cómo usas los medios audiovisuales propios de la televisión para contar una historia de manera diferente y no tanto hacer una calca de una novela del siglo XIX. Y bueno, a lo mejor voy a dar otro ejemplo, como, bueno, todos estos que cité, por supuesto, creo que sí logran hacer eso, además de calcar la estructura del siglo XIX, creo que también reinventan el lenguaje televisivo. Por ejemplo, en Breaking Bad, en el episodio, bueno, no soy tan, no sé, friki como para saber el número de episodio y en qué temporada exactamente salió, pero si recuerdan el episodio en el que empieza con un corrido de los cuates de Sinaloa, o sea, es un corrido así sierreño y todo, y dices, ¿a quién se le ocurrió poner un corrido que te cuente toda la historia de qué es Breaking Bad, pero en una clave de videoclip de norteño? Dices, no manches, esto es usar el lenguaje televisivo, no un videoclip, tomas así como pues todo es videoclip y dices, esto ya es una manera diferente de contar una historia, ¿no? No es un relleno ahí como un agregado nada más para, bueno, o a lo mejor, no sé, si hubieran los guionistas de la serie les podríamos preguntar, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurrió hacer eso? Y a lo mejor sí resultó que fue un puro chispazo ahí de ocurrencia, pero no sé, parece también logrado que, bueno, otra serie que también creo que logra reinventar un cierto lenguaje es como Twin Peaks, de David Lynch, en la cual toma ciertos, bueno, al igual que en sus películas, ¿no?, toma ciertos elementos de géneros no tan, o más, ¿qué será? Bueno, como los elementos de la novela o los cuentos policíacos, y luego va desentrañando una narrativa que, sí se le llama así, como las monitas estas rusas, o sea, encuentran, sí, ¿verdad? O sea, encuentran algo y cada episodio es pum, vas y vas y vas hilando, se va, cada vez hay más y más y más cosas y parece como si nunca fuera a tener fin, y luego aparte con toda la visión oscura y malévola de David Lynch parece que, no sé, estás viendo cosas muy surreales y no sabes si tú mismo las soñaste antes de verla o si sientes cosas porque la viste y en fin. Pero ahora voy a un ejemplo más contemporáneo, porque mientras también estaba pensando en cómo se reinventa el lenguaje televisivo, estaba viendo BoJack Horseman y tal vez no sea el mejor ejemplo, pero me impactó mucho esta última temporada. Bueno, si no la han visto, disculpen los spoilers, pero bueno, el chiste es que eran, bueno, este tipo de series y no sé, todas las recientes al menos creo, así como, o la gran mayoría están conscientes de que son, o sea, de que vienen de una herencia del cine, pero que vienen de una herencia también de publicidad, de que vienen de una herencia narrativa del siglo XIX, de que vienen de un montón de tradición de contar historias. Entonces, no sé, en el de Soprano se la pasan rindiéndole culto, o bueno, no culto, sino como agradeciéndole a grandes películas de mafiosos, ¿no? El vato que invita a Don Corleone, o no sé qué, en fin, nos encontramos un montón de referencias, ¿no? Un montón de correspondencias entre series que le rinden tributo a grandes personajes del cine, de la música, en fin. Y el ejemplo que iba con BoJack es que es un caballo que en los 90 hizo una serie familiar y lo sitúan, ya cuando inicia la serie como tal, lo sitúan como 20 años después de su éxito y la persona o el caballo miserable y dramático que es. Y a medida que avanza la serie es muy curioso ver cómo en diferentes episodios se rompe como que la línea narrativa. Y bueno, el ejemplo, en la última temporada o la más reciente temporada están ellos grabando una serie dentro de la serie, ¿no? O sea, también está muy chistoso, así como en el cine hay películas donde sucede que están grabando algo están grabando algo y todavía se vuelve muy loco, y aquí en la serie están grabando algo, están grabando una serie dentro de la serie
y el personaje que está interpretando el caballo, llega un momento en algún episodio en el que para contarte lo que le sucede a Bojack, te ponen un episodio de la serie que estaban grabando, así como o sea, ¿no? Está muy, no sé, es un juego muy inteligente, y dices, sí, ¿verdad? Y en otro episodio, para contarte todavía la muerte de la mamá de Bojack, lo que hacen es un monólogo, como un stand-up comedy, en el funeral de la mamá, y tú crees que va a pasar algo, ¿no? Crees que va a cambiar la narrativa y a cambiarse de lugar y a seguir con la historia, pero no, es un stand-up ahí como de 20 minutos, el caballo hablando, sin público, sin risas, sin nada, y está hablando y hablando, y está viendo un caballo hablando nada más, esperando que haga algo, y ya cuando te diste cuenta, se acabó el episodio y dices, sí, es cierto, ¿no? Sí. O sea, usar un lenguaje puramente televisivo o como el stand-up para contarte un episodio que no se puede contar de otra manera, porque aquí te vamos a revelar cómo es este caballo, cómo era la relación con su mamá, cómo era el odio o el cariño o todo el desprecio que se tenían. Te lo vamos a resumir de una manera en la que, o sea, si tú te estás riendo es porque también tienes problemas con tu mamá o algo así, no sé. Y eso también me pareció sorprendente, como con lenguajes puramente de la, no sé, herencia televisiva podían darle un giro para contar historias, no de la manera en la que estamos más acostumbrados, que es como una narrativa más propia del siglo XIX. Y bueno, eso creo yo es como parte de la reinvención de las series, descubrir o que las series tienen conciencia de la corriente a la que pertenecen y de que tienen otros lenguajes y que lo pueden dar todavía más el giro. Y pues muchas gracias. Creo que no, mira, parece que esto ya, sí, ¿no? Bueno, me da mucho gusto estar aquí con ustedes hoy, y también qué suerte que ya fui el tercero, entonces ya tuve muchas cosas que puedo retomar y copiar o lo que sea, ¿no? Y que me dejaron pensando cosas que decían los compañeros aquí de la mesa, ¿no? Y digo, tengo ahí como una idea que me gustaría desarrollar, pero tal vez puede ser como puerta de entrada esto que decía Nazul, que digamos, como se pregunta en relación que si la narrativa es, de alguna manera, de las series tiene algo que ver con la narrativa del siglo XIX. Yo pensaría que en todo caso tiene que ver con el formato libro, ¿no? O sea, más allá de un tipo de lenguaje particular que descubra cada serie, ¿no? Sino en la posibilidad, creo, de ¿no? El poder tú decidir en qué página te quedas, en qué escena te quedas, en qué capítulo te quedas, regresar, adelantar. Eso creo que es parte realmente del éxito de las series, ¿no? El poder hacer o sea, esa palabra que parece tan siglo XX, tan interactiva la lectura, ¿no? Pero en el sentido que tú puedes decidir en qué momento avanzas y qué tanto consumes o no, ¿no? Y entonces creo que quizá una de las posibilidades de las series y del éxito de las series radica en la posibilidad del exceso, ¿no? En la posibilidad de quedarte viendo toda la serie, si quieres, en 2 días, ¿no? Y estar totalmente alucinado, enajenado de ese rush que te da, ¿no? Adictivo, ¿no? Que te genera los capítulos, ¿no? Que no te lo puede dar una película en el cine, ¿no? Y al mismo tiempo tiene que ver con tu propia... con tu propio deseo, ¿no? O sea, decir, solitario, ¿no? O sea, en el cine finalmente pues, dura tanto, proyecta tanto, empieza y termina, hay alguien que decide por ti cuánto tiempo ves, ¿no? En cambio, la serie, tú te puedes echar una, que a mí es como me gusta echarlo. Yo no sé si, por eso no sé si es la que hicieron tercera o cuarta época de oro de la televisión, ¿no? O sea, creo que más bien ya no es televisión exactamente, ¿no? O sea, creo que estamos... no, sí es... ahora sí que también, como se decía, el internet, ¿verdad? Sería imposible pensarlo, o sea, esperar, yo como espectador, otra semana. O sea, puedo pasar 8 meses esperando Game of Thrones, ¿no? Así como con la vida totalmente vacía, miserable, digamos, pero sé que la próxima vez
me voy a dar así como un atascón de Game of Thrones, así hasta quedar así, digamos, ¿no? O sea, que lo que me gusta es justamente esta posibilidad. Incluso igual me puedo torturar un poco y dejarme el último capítulo para el día siguiente, como decir, o sea, nada más para quedarme así en el suspenso, así como, ¿no? Como un día más, así como postergármelo. Pero eso es mi decisión. Entonces creo que eso me parece que ahí hay una cosa que lo hace muy distinto de otros momentos de la televisión, ¿no? Que tenías que esperar disciplinadamente una semana para ver en qué pasó, o en el caso de la telenovela al siguiente día, o demás. Creo que sí hay como una relación muy distinta que se parece un poco al libro, ¿no? Y yo siempre he pensado que los géneros literarios, para moverme más hacia mi espacio, ¿no? Yo los defino más por el tipo de relaciones afectivas que nos hacen producir, ¿no? Esos géneros que por características formales particulares, ¿no? Es decir, como digo, o sea, uno se puede entristecer cuando terminas una novela, sabes que lo puedes releer, pero sabes que no va a ser lo mismo, y no te entristeces cuando terminas un poema, o sea, lo vuelves a leer inmediatamente y ya, ¿no? O sea, creo que es distinto el tipo de afecto que generas con esas formas, con esos géneros literarios, ¿no? Y creo que justamente con las series puedes generar un tipo de afecto muy distinto al largometraje, ¿no? Que es demasiado, en 2 horas es como un buen ligue, ¿no? Pero no es una relación, ¿no? O sea, en cambio, sí, con una serie sí estableces una suerte de relación, o sea, digamos, un poco más a largo plazo, como sucede a veces un poco como con una novela, ¿no? O sea, hay una cosa ahí que forma parte de tu vida de alguna manera u otra, ¿no? O sea, una película puede formar parte de tu repertorio estético, si quieres, o películas que te cambiaron la vida, pero generalmente tu relación afectiva no es la misma con la que te sucede como con algo que compartiste un trecho de tu vida o que te acompañó un trecho de tu vida, como suele pasar con los libros gordos, ¿no? Por otra parte, me parece muy interesante, más allá de las temáticas, que creo que sí, los dos compañeros mencionaron, asuntos que tienen que ver con problemáticas sociales, o sea que sí hay un juego de espejos, hay de espejo negro, como diría una de esas series, ¿no? Con lo que sucede en la realidad, e incluso como una especie de laboratorio de valores sociales, por decirlo de alguna manera, pero me parece que sigo insistiendo que creo que su éxito radica en la posibilidad del exceso de ficción, que me parece muy interesante, y ahí por donde yo quería empezar, en momentos donde la ficción parece que es moralmente sospechosa, ¿no? Creo que lo vemos claramente en el cine y la literatura, ¿no? El cine es como muy claro, el auge actual del documental, ¿no? En momentos, además, donde el documental, por supuesto, ya es capaz, bueno, acepta incorporar herramientas de la ficción, ¿no? Como parte de su construcción, ¿no? Creo que estamos en momentos muy interesantes en la relación ficción-realidad, ¿no? Vemos cómo se intercambian cosas muy evidentes, que una cosa depende de la otra y no son totalmente distinguibles, ¿no? Más que en las listas de los más vendidos de ficción y no ficción, creo que es el único lugar donde sigue funcionando esa división, ¿no? Pero en nuestra vida cada vez nos queda más claro que la ficción forma parte de la realidad, y incluso ya no sabes dónde quedó la bolita, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, el sexenio de Peña Nieto se puede entender en series, películas, ¿no? Como el final de la telenovela, ¿no? Que son Peña Nieto y La Gaviota, ¿no? Claramente productos de una estética televisa, ¿no? Creados ahí incluso con una estética física como de galanes de Televisa, ¿no? Diseñados desde ahí, con Netflix, El Chapo, ¿cómo se llama? Kate, ¿no? Justamente otra como digamos, ¿no? De la actriz con el poderoso, ¿no? O sea, como una especie de simetría ahí muy extraña, nada más que la estética del Chapo y Kate era como mucho más interesante, y que tiene que ver además justamente por qué la actriz encuentra primero, la actriz que se creyó su papel de la ficción, ¿no? Actúa en la ficción como vida real y encuentra antes que la policía al jefe del narco más buscado, y porque el otro la estaba buscando para llevar su vida a la pantalla, y entonces bueno, y al final la PGR persigue a la actriz. Eso es una cosa así como, o sea, digamos, ¿no? Como
este juego, cómo va entrando la ficción y tiene consecuencias en la realidad, o sea, nos hace muy difícil poder distinguir dónde empieza una cosa y termina otra, lo cual me vuelve fascinante. Y creo que también estamos en momentos donde básicamente hemos convertido la realidad en un bien de consumo, ¿no? Somos consumidores de realidad. Yo lo veo como escritor, ¿no? Como poeta. Generalmente la primera pregunta que me plantean si voy a otro país es ¿y cuál es la relación de lo que tú haces y la realidad mexicana, ¿no? Entonces parecería que ese espacio tradicional que era la literatura, el espacio tradicional de la ficción, parecería que hay algo moralmente sospechoso si no te estás ocupando de alguna manera de la realidad, ¿no? Entonces, incluso vemos, ¿no? Cosas como que te presentan como novedad, que no es ninguna novedad, como la más reciente novela de Jorge Volpi, ¿no? Una novela sin ficción, cuando digamos, sabemos que esto lleva, digamos, muchísimo tiempo, pero que en este momento encuentra como un gran eco, como para darle semejante premio, porque saben que ese tipo de cosas va a vender muy bien, ¿no? O lo ve uno en las ferias de libros, generalmente. Yo también iría, digamos, a mí me da mucha flojera los escritores literatosos, pero se llenan más, digamos, las conferencias, las presentaciones de periodistas, ¿no? Lo cual, digamos, sí me parece más interesante a mí también. Pero lo interesante es que justamente esos espacios donde se solía trabajar con la ficción, ¿no? Parecería que está cada vez más ocupado por la realidad o por una mercancía que te quieren hacer pasar por la realidad. La televisión tuvo un momento, quizás ese es el momento más revelador de la televisión, cuando la televisión empezó a ser desplazada toda los espacios de ficción por espacios de los reality shows, no sé qué, no sé cuánto. O sea, yo por eso creo que sí, las series es un producto, digamos, que ahorita podemos sintetizar en Netflix, por decir un tipo de cosa, pero como televisión por demanda, ¿no? Y creo que en ese momento que me pareció como muy paradigmático de la televisión de hace, que será unos 10 años, ¿no? Unos 8 años, ¿no? Cuando empezaron a ser desplazados programas tradicionales de ficción por series de realidad, ¿no? O sea, de ver gente en las casas de Gran Hermano y, bueno, y ese tipo de cosas. Pero creo que incluso los noticieros a veces son nuestras series, ¿no? O sea, esta cosa de ya va a llegar el huracán, no está el huracán, ¿no? O el sismo del año pasado, nos queda clarísimo ahí cómo está. Ay, ya estoy por terminar. ¿Cuántos minutos me quedan? 5. No, o sea, creo que el temblor del año pasado, la manera en que se vivió, se quedó muy claramente cómo estaba este juego de la ficción y la realidad, la niña Frida que nunca existió, pero que estaba todo el mundo pendiente de algo que no existía, pero curiosamente el mismo nombre del perrito que sí existía, la perrita que sí existió y que acaba dando el rostro a todo el mundo, ¿no? Y estábamos totalmente en un espacio de ficción, en una telenovela, ¿no? Entonces, me parece que muy interesante cómo en este momento, ¿no? Reaparece este espacio tradicional de la ficción, ese espacio como simbólico, con tal fuerza y con tal vehemencia en relación a las series. No en la literatura, ¿no? Donde parecería que la ética, la exigencia sería estar de parte de la realidad, ¿no? No en el cine, que parece que si tú eres realmente un cineasta que se respete, ya no haces como cuando yo era joven películas de ficción, sino ahorita lo interesante es hacer documental, ¿no? Y quizá los festivales más interesantes sean de documental, ¿no? Si realmente eres como un cineasta como, ¿no? Como intelectual, no sé qué, pues haces documental, ¿no? Lo otro es como un poco de entretenimiento, ¿no? Pero al mismo tiempo la ficción encuentra aquí un nuevo espacio para desarrollarse, que por otra parte, bueno, como lo estaban comentando, hay también, por supuesto, hay un diálogo con la realidad y con, ¿no? Como con los valores sociales que se quieren o promover, o representar, o trabajar, o rearticular, ¿no? En fin, muchas gracias. Pues gracias a los tres. ¿Alguien del público tiene preguntas? ¿No? ¿Tú? Pregunto a Gabriel. Gabriel, tú dijiste que Monterrey es una ciudad conservadora. Sí, lo dices como si no. Lo dices como si ayer tuviste una experiencia completamente distinta. El público conservador es el gran público de Netflix. Ese público no es un público curioso por
Ese El es... conservador no todavía no es acabas. curioso. Puedo decir así. ¿Cuál fue el último? El conservador no suele ser curioso. El conservador no suele ser curioso. Es un buen público. Ajá. Pueden hablar de eso. Es muy interesante la pregunta en virtud de lo siguiente. Como saben, por ejemplo, Netflix compró hace poco Roma, la última película de Alfonso Cuarón. Es una película que tiene una apuesta narrativa alta, es blanco y negro, digo que eso es lo menos que sabes. O Netflix, su primera película original fue una película que se llama Beast of No Nation, rodada en África, con los protagonistas no actores. O sea, sí hay como una dosis de valentía de Netflix y como de alfa de despilfarro, o sea, decir, sí me alcanza. Película en África, va. Cuarón, ¿cuánto cuestas? ¿Cuánto? Va. Entonces, sí hay como una valentía regida un poco por dinero. Pero eso en cuestión de sí hay, o sea, Netflix tiene un rango tan amplio que Netflix, aunque decían que ya no era televisión, Netflix es la nueva televisión, o sea, es televisión, te la acabas zapeando luego. Lo que, no sé si, creo que ya es el gap generacional para los que nacieron después del 90, pero zip-zap es como de cuando estabas nada más tic, 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 tic la televisión. Yo a veces me encuentro en Netflix nada más viendo ahí las opciones y luego ya me da sueño y ya no vi ninguna. Y Netflix así, o sea, su rango es enorme, es simplemente nueva televisión. Y ya más específico en el sentido del público conservador, gracias a sus malditos algoritmos, ellos saben que tenemos este ADN de telenovela y ellos sí están produciendo, o sea, su A más B para producir ahorita no es tan valiente tampoco. O sea, es decir, vamos a producir la primera serie en México. Ok, ¿cuál es la película más exitosa ahorita? Nosotros los Nobles. Ok, traigan a ese director, traigan ese actor. ¿De qué la hacemos? Fútbol. Buenísimo. Entonces está muy fácil también en ese sentido. Aunque La Casa de las Flores creo que sí es un poco más valiente, no deja de ser un melodrama en el que saben que ya hay un público, o sea, cultivado. Y bueno, y Luis Miguel tampoco no es como, órale, qué sorpresa, Luis Miguel le fue bien. Nadie se lo esperaba, o sea, también, o sea, sí hay un público conservador que subió un poco la vara, que la manufactura mejoró bastante y que ese público ahora está mudándose de la televisión abierta a la televisión de las nuevas plataformas digitales. ¿Puedo hacer un secuencia? Porque esa es la base. ¿A mí? Y ahora sigue la pregunta. Eso era un prólogo. Bueno, Bueno, contesto ahora rápido. No hay responsabilidad más grande que era con el último. Luis, ahora con base en eso, tú me puedes decir el año, la hora y los segundos exactos que vamos a empezar a ser zombies. No, bueno, en teoría ya fuimos zombies, ¿no? O sea, Somos, ¿no? Ya la época de las masas ya pasó, ¿no? Ya somos algo peor, somos como personas así. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, ahí atrás. Bueno, nada más para diferenciar, hablan mucho sobre la nueva generación de la televisión. Las series, ¿ustedes creen como una obra de arte o una obra de arte que procede más del cine o de la televisión? Yo soy comunicóloga y sé que la primera característica de la televisión es que es una televisión libre, o sea, en vivo. Las series son más como en arte. Otro punto también, como lo menciona Luis Felipe, como que encapsuló su situación, fue los roles sociales o los valores sociales que se vuelven a encapsular. Porque, por ejemplo, el caso de las flores ya es una temática novedosa en cuestión de valores. Por ejemplo, ya no se ama como antes, o ya no se proyecta la forma de amar como antes, o los problemas políticos ya no se proyectan como antes. ¿Cómo englobamos eso en una narrativa actual? Bueno, yo respondo rápidamente. ¿Cuál era la primera rápido? Ok. Por ejemplo, nosotros hicimos un proyecto en Televisa recientemente, que no sé si cuándo se va a hacer, pero entregamos guiones,
y esto es interesante, o sea, cito, me decían, Gabriel, no queremos tanto subtexto en los diálogos. Nosotros queremos hacer televisión para que mientras la señora está limpiando la casa, tenga la televisión ahí de fondo, entonces pueda ponerle atención un ratito y luego hace sus cosas y luego vuelve y sabe de qué se trata al final del capítulo. O sea, entonces ese es el mundo de la televisión que nosotros conocimos. Y en el mundo de las series sí está más orientado a cine, pero sigue habiendo, o sea, Netflix, los directores de Netflix decían, ¿puede por favor La Casa de las Flores acabar en una boda? Y es como, pero las telenovelas todas hacen, sí, pero, y no acabó en boda, pero casi es una boda, o sea, hay una lucha ahí constante, ojalá sea, te pudiera decir, sí es del cine, pero la televisión siempre está ahí acechando. Ahí acaba mi respuesta. Bueno, mi pregunta también es para el señor Nuncio. Esta pregunta va para poner trasfondo. Yo nunca he visto la serie, la que mencionó, la de Casa de las Flores, no la he visto realmente. Solamente vi en fragmentos lo que era la de Nosotros los Nobles. Pero hace tiempo, estoy hablando que casi como aproximadamente un mes, había leído, creo que Milenio, no recuerdo el autor, en el que se quejaba de que cómo era posible que las nuevas películas, las nuevas series mexicanas eran más orientadas a lo que era los mis reyes, que otro tipo de sociedad que había. Y al mismo tiempo anudo la pregunta por cómo es que la literatura, gran parte de la literatura clásica latinoamericana, sobre todo la mexicana, algunas que he leído, hace más hincapié para lo que es el sentido social de, vamos a poner que de los pobres, lo que son los marginados, los que son de clase media, mientras que las nuevas series mexicanas ahora se están enfocando a los que son de clase media alta, o inclusive de clase alta. O sea, no logro entender bien cuál es el enfoque ahí de por qué nosotros los pobres prácticamente se basa en lo que son mis reyes, la de Casa de las Flores, que no he visto, así que no puedo opinar mucho al respecto, pero tengo entendido que también tiene que ver con mis reyes, y Club de Cuervos también es mexicana, ¿no? Sí. Que también tiene que ver con un tinte de mi rey. La pregunta está orientada por qué la temática ¿por qué la temática va orientada a ese lugar? A ese sector social, sí. Bueno, creo que Luis Felipe ahorita hablaba también de las series sociales, que, o sea, sí, la respuesta es verdad, hay ahorita, sí hay esas series que están orientadas al mundo y están las series orientadas a la narrativa del narco, que hay un montón. Yo estoy trabajando en una, o sea, y yo creo que la respuesta se divide en dos. Una es porque funcionan, o sea, porque como dije, hay una relación muy vulgar con el dinero. Entonces, en cuanto dijeron, hey, Narcos hizo un montón, o sea, lo vio un montón de gente, vamos a sacar El Señor de los Cielos, ay, güey, la vio un montón, el Chap, un montón. Entonces, pues si sigue funcionando eso, vamos a tener narcoseries un chingo de tiempo más. Y eso sí son decisiones de la audiencia, o sea, ahí sí deberíamos nosotros aprovechar el algoritmo y decir, güey, ya no le voy a dar clic. Bueno, no deberíamos, porque si es buena, pues, o sea, no hay que tener una suerte en prejuicios eso, pero si esta serie que estoy viendo no me gusta, no voy a montarme en ella nada más para participar en los memes del día siguiente. Acabo de decir memes, acabo de arruinar el Encuentro Internacional de Escritores. O sea, no la veas, no le des clic y ellos lo van a identificar enseguida. O sea, La Casa de las Flores se la dieron a Manolo Caro porque su película Amor de mis amores era la que tenía más clics en México. O sea, ¿cuál es la película mexicana con más clics? Esta. Vamos a conocer al director. ¿Qué historia tienes? Y él habla desde un lugar muy honesto que él conoce, que si él hablara de una zona de La Coyotera o de La Niña Artillero, es la misma, ¿no? La Coyotera del Niño Artillero. Sí. ¿Cuál es La Coyotera? ¿Cómo se llama? Miguel Nieto. Ok, bueno, entonces no se lo creerías, pero sí fue honesto de su parte. Viene luego una serie de terror, va a haber mucho más, pero ahí sí tenemos, creo que hay tenemos un derecho de réplica mucho más inmediato. O sea, si tú no lo ves Las Casas de las Flores y entre menos gente vea en la segunda temporada, Netflix va a decir, güey, ya no hagamos una tercera temporada.
Vamos a buscar otros temas que le inquieten a la gente. Señor, otra pregunta. Aceptar para ustedes como guionistas que dependen de una casa productora que tiene sus algoritmos, por darle un nombre, que me van a decir que va a reducir su audiencia un 30% si rompo la cuarta pared. Como tengo que juntar 4 tipos, una tormenta de ideas para desarrollar un guión, eso que es la condena a vivir entre la frustración o vivir con hemorroides. Sería encabronadísimo. ¿Puedo decir algo Si rápido? yo traslado, No. si yo traslado esto, que usualmente lo veo en la televisión, veo poca televisión, entre comillas, a una serie que transmite TV UNAM como Verano del 68, sobre los eventos del 68, yo quisiera preguntarles, ¿qué creen ustedes que sea el proceso de los guionistas o del guionista? Que toma un hecho histórico, que lo está trasladando con una magnífica manufactura y que hay osadía en cuanto a, casi como un ensayo, en estar metiendo imágenes reales de los eventos en Tlatelolco y todo ese rollo. ¿Qué creen ustedes que fue ese proceso para la creación de un producto final que es esta serie de Verano del 68? De esta serie. Bueno, antes de responder, estaba viendo los apuntes que hacía Vanessa y leí las palabras disgusto, decepción, conflicto, enfrentar, justo debajo de mi nombre. Y faltó rompecorazones y faltó como frustración. Entonces, creo que lo que pasa con los guionistas ahora, nada más, esto no responde a tu pregunta, pero sobre de cómo la iniciaste. Creo que hay que hacer un ajedrez mental, hay que estar mucho más avispados que antes, o que otro formato más bien, para sostener, para respaldar tus ideas y vencer al algoritmo. O sea, porque sí se puede, sí hay maneras. Lo del, no sé cuál haya sido el proceso del verano del 68, lo que sí sé es, lo del, se llama Un extraño enemigo, me parece, ¿no? La serie. Pero son coyunturas también, o sea, que creo que estoy abonando a conflicto, disgusto, enfrentar, rompecorazones, pero son coyunturas que a la hora de alguien dice, quiero contar este evento que me mueve, o sea, porque realmente toda la gente que conozco que está haciendo una serie ahorita sí lo hace desde un lugar muy personal. Muchos no se venden, muchos sí, pero por lo menos eso creo que estamos en un buen lugar. Se cumplen 50 años de Tlatelolco. Es un director, Gabriel Ripstein, que venía de ganar en Berlín con su ópera prima, con 600 millas, con un árbol genealógico que incluye al maestro Arturo Ripstein. Puta, si yo fuera Amazon yo pondría dinero ahí también. Entonces, no sé cuál ha sido el proceso, pero tengo mucha curiosidad de verla. Y entiendo por qué fue financiada, respaldada y conseguida. No he visto más que un teaser. Se ve bueno. Desconozco cuál haya sido el motor para venderla más allá de lo que acabo de decir. Hijo, bueno. No, pero siento que... Bueno, lamentablemente ya se nos terminó el tiempo, pero agradezco a los ponentes que nos hicieron el favor de aquí acompañarnos. Un aplauso para ellos, por favor.